Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Buenos días, amigas y amigos de la audiencia. Hoy lamentamos los mexicanos y particularmente los oaxaqueños la ausencia de un grande de grandes. Hablar de Francisco Toledo es remontarnos, guardando proporción, a David Alfaro Siqueiros. Y cuando Siqueiros presentaba uno de sus murales que hoy asientan en Palacio Nacional, decía: en la memoria de los grandes prevalecerá mi recuerdo. De Siqueiros a Toledo caben destacar dos puntos importantes que crean una analogía. En el caso de Siqueiros, a través de la expresión de un mural, su defenestración contra cualquier gobierno de tinte autoritario, como ocurrió, y el propio Siqueiros lo vivió, escenificó hasta su muerte. En los murales de Palacio Nacional de Siqueiros prevalece así su rúbrica. Y de Toledo, por favor, regresar a lo que fue la crisis política de Oaxaca de 2006, que mantuvo inexplicablemente a Ulises Ruiz Ortiz al frente de los destinos de esa entidad. Fue Toledo quien en 2006, tal vez un tanto o distante de la COSEI o las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los radicales, decía: mejor que caiga el gobernador y ustedes vayan a la mesa de negociación. En síntesis, amigas y amigos de la audiencia, la ausencia de Toledo quebranta el espíritu de los oaxaqueños solo por una temporada. ¿Qué seguirá después de Toledo? Desde luego, emergen grandes como él en su propia geografía, pero Toledo tiene su rúbrica y tal vez, si no fuera en la rotonda de los hombres ilustres, porque Toledo pertenece a Oaxaca, y allá deberá permanecer por los siglos de los siglos. El mejor lugar para él sería la rotonda de los hombres ilustres. Hoy hacemos gloria a la memoria de Toledo, quien por encima de su destreza en las manos benditas que ofreciera el Señor, dejó sentado eso. Toledo, un grande de Oaxaca, como lo fue también Rufino Tamayo. Amigas y amigos de la audiencia, esto es ABC Radio 760 El Cuadrante. Iniciamos con la pérdida de un talento que se lamenta en todo el mundo. El medio Deutsche Welle resume la obra de Toledo como la grandeza de un mexicano, mientras Le Figaro esta mañana hace lo propio. Dice que los hombres grandes se esfuman y son tal vez efímeros en su estancia en este mundo, porque así la madre naturaleza los deja. Vaya el editorial de un medio francés con el cual Toledo se identificó, y como los grandes hombres del planeta, concluye Le Figaro. Agotado el tema de Toledo, una segunda reflexión. La Cámara de los Diputados ya cuenta con una presidenta de la mesa directiva. Afortunadamente, este encargo recayó en Laura Rojas, y entonces la mesa directiva, por primera ocasión en la historia, tiene a dos mujeres: Mónica Fernández, tabasqueña, en el Senado de la República, y Laura Rojas, la primera de Morena, desde luego, la segunda de Acción Nacional. ¿Y por qué era necesario que el Congreso de la Unión respetara las reglas de la democracia? Sencillo, es parte de la pluralidad que vive México, y sin reglas claras, entonces se hablaría, como lo dijo el propio presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de un retroceso. Qué bueno que los diputados así lo entendieron.
Afortunadamente, Rojas presidirá un año difícil y trascendente para la connivencia política. Y el caso de Rojas, desde luego, salpicará a entidades de la República como Veracruz, pero también ubica hoy Acción Nacional como la segunda fuerza política del país y única en posibilidad de hacer un verdadero contrapeso al Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Enhorabuena por la Cámara de los Diputados. ¿Y cuáles son los retos para Laura Rojas? En su condición de representante de los 500 diputados ante el Congreso de la Unión, velar porque los criterios de política económica 2020 se lleven a cabo en el marco de un parlamento abierto. Aunque esta fue una modalidad establecida por Martí Batres, no faltará alguno, particularmente de Acción Nacional, que diga, al contrario, fuimos nosotros. Nosotros permitimos que Vicente Fox permitiera a la vez al subcomandante Marcos llegar, no él, pero sí la representación de la Comandancia Clandestina Armada del EZLN al recinto de San Lázaro, en aquel distante 2001, cuando hicieron irrupción, no con las armas, sino con la fuerza del micrófono, los integrantes de esa comandancia clandestina del EZLN. Además del paquete económico, dado que la Cámara de los Diputados es la de origen en la materia, hay otra asignatura pendiente, las reglas secundarias de la reforma educativa, aunque en este sentido recayeron en la Cámara Alta por su importancia, pues también la colegisladora deberá hacer su tarea. Laura Rojas proviene de un grupo importante de Acción Nacional, como el ex candidato presidencial que culminó en el 2018 en la segunda fuerza política. Ahora Laura Rojas deberá crecer y dejó en el camino a varios de sus compañeros de curul. Esto y más aquí en ABC Radio 760 del Cuadrante. Ojalá nos acompañe hoy 55 18 7760. Y la pregunta, amigas y amigos, vuelve a ser recurrente. Hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió reconsiderar la reforma, o mejor dicho, la legislación establecida en el 35 constitucional, que marca el método de consulta popular para llevar a juicio político, si el pueblo así lo determina, a sus antecesores. Hay diferentes denuncias hacia Enrique Peña Nieto, hacia Felipe Calderón, hacia Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox, que quienes son los mandatarios en vida. ¿Aplicarán estas o no esas denuncias? El Ejecutivo Federal hoy propone, Andrés Manuel López Obrador, a la población, a través de la ley, el artículo 35 constitucional, se aplique esa condición. ¿Y a cuántos mexicanos gustaría o no que el pueblo los juzgara? Este es un asunto de diferentes matices, pero pues, el pueblo dispone, como dice el Ejecutivo, de la ley, y el artículo 35 constitucional es el mejor aliado para ese propósito. Si algún día concluye Eberto Castillo Martínez antes de su muerte, los mexicanos viéramos que la extinción de dominio aplica a esos exmandatarios, y ese se refería en su momento a Carlos Salinas de Gortari o Miguel de la Madrid. Don Eberto Castillo tuvo razón o no, eso lo determinará usted llamando a la audiencia, de audiencia hacia ABC Radio, aquí a su casa informativa. Vamos a ir a un primer corte. Esto es ABC Radio 760 El Cuadrante, y usted es el actor de la noticia. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS, tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 800-623-2323. Con el IMSS, seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Muy pronto. Suprema Corte, el poder de la justicia. Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención. 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. Contamos todas, contamos todos. INE. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580-077760. 5580-077760. Y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Lamentable que un grupo de rijosos se asomen en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para expresar su rechazo hacia Ricardo Anaya Cortés, quien fue la segunda fuerza política en la contienda presidencial del 2018, y es que, de acuerdo hoy con el Sol de México, en la información del Sol de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios fue tomada, eso no lo dice el Sol, esto lo dice su servidor, por rijosos en nuestra casa informativa, encapuchados, en protesta contra la visita de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya fue invitado a la impartición de un diplomado Política Mexicana Contemporánea, una mirada plural, y así se expresaron estos rijosos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestra facultad, desde luego, es más allá que esos encapuchados que no dan la cara, porque pues así se encuentra su conciencia. Y bienvenida sea la incorporación del doctor Ricardo Anaya como maestro de nuestra máxima casa de estudios. Quienes transitamos por ahí, quienes tuvimos el honor y la fortuna de titularnos en la formación académica intermedia en la UNAM, y a título personal damos la bienvenida al doctor Ricardo Anaya para que imparta clases en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En ese mismo condición, la UNAM denunció daño y robo en las instalaciones de rectoría, y tal vez sean esos rijosos, encapuchados, quienes no dan la cara, los mismos que recientemente laceraron este inmueble de la torre de rectoría de la máxima casa de estudios. Un grupo de manifestantes vandalizó las instalaciones de rectoría a un año del ataque de porros contra alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades allá en el plantel de Azcapotzalco. Y esto no le extrañe, ocurra de cara a la renovación en la rectoría de la UNAM. Renovación en rectoría de la UNAM se perfila para el 2020, como se sabe, y es un tema que estaremos platicando con ustedes más adelante. 9 de la mañana con 14 minutos. En este momento se ubica vía telefónica en temas de la Ciudad de México, particularmente el sur, el titular de los destinos de Xochimilco, don José Carlos Acosta, y es que se instrumentarán medidas de seguridad radicales en embarcaderos
entrarán en vigor el 1 de octubre para evitar tragedias como la recientemente ocurrida con un joven. Señor alcalde, le agradezco, tome usted la llamada para el 760 del cuadrante. Buenos días para usted. Muy buenos días, maestro Federico Lamont, y con todo gusto estamos a sus órdenes. Con relación a lo que decía el reportero, ¿habrán medidas ejemplares, severas, particularmente en las trajineras, para evitar que ningún joven más pudiera sufrir un accidente como la fatalidad reciente? Es correcto, maestro. Estamos implementando ya desde este fin de semana el operativo de reducir la cantidad de alcohol a bordo de las trajineras. ¿Qué quiere decir esto? Solamente se permitirá una botella de 1 litro de alcohol, el que fuere, o 3 cervezas de 355 mililitros por persona. Y esto tendrá que ser una cosa u otra, pero no lo podemos combinar. Esa es una condición para los que quieran llevar o consumir alcohol a bordo de la trajinera. ¿No sería mejor, señor alcalde, prescindir totalmente de la ingesta alcohólica para que ningún joven pueda correr el riesgo de la fatalidad reciente? Desde luego, maestro, soy totalmente partidario del asunto de cero alcohol. Sin embargo, parte desafortunada de carecer de un reglamento en este momento, no podemos implementar la medida como tal, y se está trabajando para ello. Se está trabajando para que este paseo tan típico, tan bonito en lo que es un cuerpo de agua vivo y patrimonio cultural de la humanidad, pues se realice efectivamente sin los influjos de alcohol. Sin embargo, pues estamos en un trabajo que tiene que ser normativo y que debe de presentarse próximamente. Pero en este momento tenemos que generar una regulación diferente en la medida de nuestras atribuciones para poder estar en mejores condiciones y que jamás volvamos a tener un incidente tan lamentable que fue pues estrictamente por cuestiones de alcohol y también fuera de cualquier marco previsible. Ahora no fue como en ocasiones anteriores, en otros años, que canoas iban amarradas, que estaba en mal estado la trajinera o que fue una imprudencia de alguna riña entre jóvenes. No fue nada de esto. Fue totalmente un asunto pues que no se iba a prever que alguien anduviera brincando inaudito de una canoa a otra, pierden el control y en cuanto cae el joven pues no hay una reacción por la situación del alcohol, desafortunadamente, y esta situación que todos conocemos. Hoy, a partir del 1 de octubre, también se tendrán ya chalecos salvavidas por parte de los dueños de las canoas, se tendrán que implementar, y esto será opcional también. Si hay muchos adultos mayores que visitan Xochimilco, ellos no se levantan de su canoa, no andan haciendo pues ninguna otra situación que no corresponda, y así como suben, abordan la trajinera y realizan su paseo, así concluye. El lago de Xochimilco no es un lago con corrientes, no recibe algún ojo de agua que ponga en peligro el que se pueda arrastrar alguna embarcación. Entonces es un lago que por cientos de años ha sido de paseo, ha sido seguro, ha sido de tránsito para sacar cosechas de las chinampas, y no es un lago peligroso. Sin embargo, la profundidad, y para quien no conoce, tampoco es un lago para nadar. En ese sentido es a donde tenemos que extremar la precaución, porque ahí sí se corre un riesgo pues de
desafortunado como el que sucedió. Hay llamadas de la audiencia para usted, señor alcalde, a través del 760 del cuadrante. Colega Lluvia, buenos días. Hola, buenos días, maestro. Una persona que vive en Xochimilco, se llama Lineo Padrón Díaz, dice que en vez de controlar el consumo de alcohol, quisieran que les informaran mejor las condiciones en las que se encuentra el canal de Xochimilco y de igual forma qué es lo que hay debajo por si llegan a caer y si hay algunas ramas o alguna intervención para poder salir. En el lago del lago de Xochimilco, lo que encontramos es maleza acuática. Como en cualquier cuerpo de agua, hay maleza acuática que crece por debajo y que no es a veces visible. Entonces, esta maleza acuática, pues claro que impide que alguien pueda nadar, y la maleza acuática no es algo que nosotros podamos como que hacer la poda y retirarla. Es algo muy natural, muy normal, que crece por debajo del agua. No es como el lirio, no es como el tule y algunas otras especies acuáticas que son las que retiramos para que se pueda tener libre la navegación. Aquí esa es una de las causas por las que a veces alguien al caer se enreda, por muy buen nadador que sea, y luego, aunado a esto, si se trae ropa, pues el cuerpo se vuelve muy pesado, muy complicado, y es lo que nos trae consecuencias fatales. Hay, y no faltan algunos medios, alcalde, que habla de terror en trajineras de Xochimilco. El caso del joven Chema festejaba y murió, pero hay denuncias, alcalde, en el sentido de que en otros casos se han ingresado a las trajineras, pero bajo influjos de drogas e incluso se ha consumido algunas drogas ahí mismo. El asunto de Xochimilco, desde luego que no es ningún terror en trajineras. Efectivamente, maestro, es como usted lo dice, a veces es una nota que yo diría muy amarillista o de nota roja, porque en lo que va de esta administración llevamos más de 1,5 millones de visitantes, en 10 meses, 11 ya, y no habíamos tenido esta situación desde hace varios años. Muy desafortunada, muy triste y lamentable la muerte de este joven de Puebla que venía a festejar con sus amigos un cumpleaños. Pero de ahí en fuera el terror es el que cada uno de nosotros comete al generar un exceso en alcohol o en el consumo de cualquier otra sustancia que sabemos es dañina para la salud. No es necesario estar bajo el influjo del alcohol para estar contento, sentirse feliz. Yo creo que se puede convivir de 1000 formas, de 1000 maneras más, y sobre todo Xochimilco, que es un remanso de tranquilidad, un espacio que invita a ser incluso románticos. ¿Cuántos no de nuestros padres o abuelos se conocieron aquí, se enamoraron aquí, se venían de pinta o de paseo? Y eso es lo que el canal de Xochimilco puede tener para muchas familias en la ciudad. Un bello recuerdo, un paseo de fin de semana, que no era necesariamente irse a algún estado, pues Xochimilco siempre ha sido considerado como la provincia de la ciudad, y esto es un gran pulmón, además, de oxígeno, y un lugar en donde se sigue una gran infiltración de agua a lo largo de los 185 kilómetros de canales que tenemos y el suelo de conservación. Pues, señor alcalde, agradecernos tome esta llamada telefónica con la cual se contribuye a disipar las dudas que embargan a la audiencia y resaltar que en el informe, el reporte final, pues infortunadamente en la revisión a la trajinera se encontraron varios envases de cervezas, botellas, las llamadas patonas, whisky, entre otros. Es correcto, maestro. Esta es una situación en la que los jóvenes a veces se exceden y revuelven todo, cualquier bebida. Puede que la bebida por sí misma no altere tanto los sentidos, pero el revolver de tantas sustancias químicas también
pues genera un desequilibrio en las emociones y en el cuerpo de un joven. Eso es lo que les invitamos a tomar conciencia, aquellos mismos y todos los que nos visitan, el asunto del alcohol sea lo menos. Hoy iniciamos con esta campaña de mejor ambiente, menos alcohol, y tendremos como resultado un ambiente agradable y más seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde de Xochimilco, por tomar la llamada al 760 del cuadrante de ABC Radio, y mejor fin de semana para usted. Igualmente, maestro, por acá los esperamos. Con 25 allá iremos a bordo de las trajineras, y es que solo para recordarle a ustedes, amigas y amigos, el lago no tiene un fondo estable, es lo que dijo el alcalde. Una gran cantidad de maleza acuática sobresale, y si usted es un excelente pues nadador, no crea que la tiene toda consigo, porque puede perder el equilibrio y quedar atrapado porque el lugar es fangoso. Alguien tal vez pueda pisar la superficie, pero si intenta caminar se hundirá más. Es como un pantano, y mejor no lleve alcohol a las trajineras, no es para eso. Y por favor, amigas y amigos y padres de familia, sean responsables para que los pequeños, los jóvenes, no vayan ahí. Son las 9 de la mañana con 26 minutos y pues una tragedia lo que vive esta familia, sin duda. La pérdida de cualquier joven nos afecta a todos, y esto es lo que ocurrió con José Manuel Romero. 9 con 27 minutos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Hace un año escuchamos: voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS, tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 800-623-2323. Con el IMSS, seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. El Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Creamos una idea musical plural, expansiva, disruptiva, cambiante y adaptable a tiempos y tendencias. Una idea musical que comulga contigo, con todo el que quiera un nuevo país. Por eso, al llegar aquí, a este lugar y momento, sumamos, multiplicamos. Usamos la aritmética en nuestro favor. El de ustedes y nosotros. Rock 101. El 1 somos todos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. El Senado de la República tiene como función, apuntó el presidente de la Comisión de Justicia, evaluar la certificación de semilla, producción y distribución de la cannabis. Existen 10 iniciativas que deberán ser analizadas con esta nueva condición. Esto resalta la información del Sol de México. Vamos a buscar nosotros en un momento al presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Menchaca, para conocer sobre ese particular. Ahora hay que analizar esa condición
y trabajar acorde a los tiempos marcados por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué falta para que en México se pueda pues prácticamente despenalizar el consumo y distribución de la cannabis? Quiero decirles que en algunas entidades ya esto es una práctica común, se cultiva de manera discrecional y después se entrega al mejor postor. Mejor postor quien la puede adquirir. Realmente, y de acuerdo con el servicio médico, la cannabis, no servicio médico, sino la Organización Mundial de la Salud, la cannabis es, entre otras cosas, una causal de Alzheimer, porque afecta gradualmente al cerebro y esto es irreversible. Quien le invente a usted o mienta, mejor dicho, que el consumo de cannabis no es tan malo, pues está en esa condición de Pinocho. Y son Pinochos los que, infortunadamente, así fomentan el consumo de la cannabis. En cualquier nación democrática, como fue el caso de Uruguay, la población de manera mayoritaria aprobó su consumo, con lo cual se logró abatir la importación por parte de Paraguay, de Uruguay hacia Paraguay y Brasil de psicotrópicos. Y esto redundó en una baja en niveles de delincuencia que nunca han afectado, por cierto, a la República Oriental de Uruguay, pero ya regularizada la venta y distribución de cannabis, los carteles tienen muy poco margen para impulsar acciones violentas. La cannabis hoy es un tema de discusión en México. ¿Quién regularía el consumo de la cannabis de aprobarse, así como lo planteamos, de aprobarse su despenalización? Vamos rápidamente a conocer llamado, pero bueno, no logramos acceder. El tema es que el presidente de la Madrid, fue Zedillo, el expresidente Zedillo, el expresidente Gaviria de Colombia y el extinto escritor, el retorno del patriarca, lo plantearon al presidente Clinton. A ver, amigas y amigos de la audiencia, ¿quién es el autor del retorno del patriarca? ¿Verdad? Se llama la obra. Y es Gabriel García Márquez. Ya les gané, pero tenía que decirlo para evitar así. Si ponemos a trabajar nuestras neuronas, difícilmente habrá la posibilidad de desarrollar un Alzheimer. Entonces, le gané a la audiencia, perdón, pero sí, fue Gabriel García Márquez, invitado del presidente Clinton, y los exmandatarios Ernesto Zedillo y César Gaviria, quienes en la oficina oval de la Casa Blanca, 1998, le sugirieron al presidente en esa condición despenalizar el consumo de enervantes. El presidente Clinton dijo que no, porque la legislación era severa y eso era una competencia del Congreso, de las dos cámaras. Pero en México el reto de legalizar el cannabis es un tema de discusión nacional. Ya en 2008, en la campaña presidencial, los diferentes aspirantes lo plantearon. Me parece que nadie fue concreto en este tema, pero López Obrador, el presidente electo, lo dijo el 8 de noviembre pasado, dio el primer paso para legalizar la marihuana. Esto lo dice Pablo Ferri, de La Vanguardia Española. El gobierno del presidente electo, en ese momento, en noviembre de 2018, presentó una ley que regula la producción, venta y consumo de cannabis para aprobarla a mediados de 2019. Vamos a revisar el contexto de esta nota y esperar que el presidente de la Comisión de Justicia nos tome la llamada, pero es interesante. Producir, comprar y consumir marihuana en México sería legal en poco tiempo. El partido gobernante Morena presentó ya la iniciativa en el Senado que regula la producción, venta y consumo de cannabis. Morena pasará esta legislación sin mayor problema.
y la Ley General para la Regulación y Control del Cannabis, pues emergió como respuesta a la política prohibicionista imperante en México. En México, la producción y tráfico ilegal de marihuana son el punto de conflicto entre gobierno y por lo menos 8 grupos de la delincuencia organizada. Y razón por la cual el gobierno federal tiene la mirada puesta en entidades como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde es visible la incursión de un cartel de las drogas, Jalisco Nueva Generación. Entonces, a partir de lo que ocurra ahí y la Guardia Nacional pueda desplegarse con movilidad, podrá el gobierno del presidente López Obrador, preguntamos, revertir el incesante consumo de psicotrópicos en el país y desmantelar a 3 carteles que están asentados en esas mismas entidades. 11 mujeres más acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. Vaya problemas que tiene Plácido Domingo. ¿Quién lo recuerda a Plácido Domingo? Él fue en la década de los 70 y sus familiares residentes en la unidad, una unidad aquí en Tlatelolco. Plácido Domingo vivió de joven en Tlatelolco antes de descubrir ese talento que le ofreció la madre naturaleza, o como usted lo desee denominar, pero ahora el tenor enfrenta la demanda de 11 mujeres a quien lo acusan de acoso sexual. Plácido Domingo en todo momento ha rechazado esa condición. Y de vuelta a la cannabis, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su momento presentó como senadora de la República el proyecto Tenemos que replantear más la política de drogas en nuestro país. En la información citadina, en Iztacalco, imparte el taller de capacitación sobre normas de consulta previa a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas en la capital. En el taller, María del Carmen Álvarez, su directora de consulta indígena, explicó que la consulta es un mecanismo de participación basado en el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado. Afirmó que existen 64 lenguas indígenas a nivel nacional, como el náhuatl, zapoteco, tarahumaras, maya, entre otros, así como 154 pueblos y 50 barrios originarios distribuidos en la capital. Álvarez mencionó las etapas necesarias de consultas informativas, etapa deliberativa, diálogo y acuerdos, como el proceso de consulta y etapa de ejecución, para dar seguimiento a los acuerdos entre barrios, pueblos originarios y comunidades. Son las 9 de la mañana con 38 minutos y solo para concluir en el tema de las drogas, el canciller Marcelo Ebrard admitió que la legalización de la marihuana en México está ahí. Y si usted quiere revisar cuál es el estado que mantiene la legalización de la marihuana, es necesario que revise los criterios que orientaron a un fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la marihuana. Pues fue un fallo contundente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en breve lo expongo ante ustedes para que conozcan qué fue lo que sucedió y qué sigue. De cualquier forma, no se confíen. La autoridad es y debe ser severa en la denuncia y particularmente contra el fortalecimiento de los carteles de drogas en el país. Ayer en la transmisión en Puebla, la sociedad civil que inaugura el próximo domingo 13 de octubre, junto con el cuerpo diplomático, la primera carrera por Tu Agua Vamos Puebla, denunció que en el gobierno de Rafael Moreno Valle se presentaron enormes irregularidades en la administración del agua potable. Se creó un organismo privado que no cumplió con las promesas expuestas y ahora los poblanos desean que la distribución del vital líquido, que es un derecho humano, como dice Naciones Unidas, solo lo imparta el Estado, pero ya no en ninguna presidencia municipal, porque esta además llega con color chocolate,
cuando es consumida por los poblanos en las colonias de mayor marginación. En aquella entidad, la situación apremia en 3 afluentes que arrojan finalmente su contenido en la presa Valsequillo, 9:40 y solamente en lo internacional le hago un comentario rápidamente. En Argentina, víspera de un reacomodo de fuerzas y el cambio de estafeta entre un partido y otro, vuelve a aparecer el fenómeno de la hiperinflación. Cuando ésta se descontrola y no existe ningún mecanismo regulador y solamente propicia la fuga de capitales. Porque no crea usted que quien es inversor en un capital diferente a la nación de origen le va a apostar indefinidamente a las condiciones económicas de una nación emergente como México. No, ante el primer salto, estos simplemente llevan desde el punto de vista digital sus capitales a otra nación hasta que la originaria no muestra condiciones de estabilidad. Son las 9:42 a.m. Esto es ABC Radio 760 del Cuadrante. Hay más información. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 800-623-2323. Con el IMSS seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Todo el país. En el sur, Tapachula, Chiapas. En el 1000 AM. En el 91.5 FM. Comitán, Chiapas, 92.5 FM. 95.7 FM. Villahermosa, Tabasco, 740 AM, 88.5 FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. 9:43, el huracán Dorian azota la costa de Carolina y los barriles al noroeste, como se denominan. Y en el informe económico, la Reserva Federal piensa abordar las perspectivas económicas antes del martes próximo y la dimisión del enviado especial del presidente Trump para Oriente Próximo cambiará el curso de las relaciones entre palestinos e israelíes. En Gran Bretaña, el premier Boris Johnson enfrenta momentos críticos y se puede ya asegurar, amigas y amigos de la audiencia, que será el inquilino de Downing Street 10 con menor tiempo de permanencia al frente del gobierno británico. Entre otras cosas, presidentes alistan pacto para proteger al Amazonas y la muerte de Francisco Toledo, el grande de los grandes artistas de México, hoy es destacada en la información nacional. El colega José Morales, allá en Veracruz, habrá una reunión federal. Winkler inicia batalla legal y permanecerá o no es la incógnita. Colega Verónica Hernández al frente de la Fiscalía del Estado. Buenos días, colega Morales, adelante, por favor. ¿Qué tal, Federico? Buen día a ti y al auditorio. Así es, bueno, pues Veracruz ha estado ahora nuevamente en el ojo del huracán con esta situación de pues la separación temporal, hay que decirlo también, temporal del ex fiscal ahora
general Jorge Winkler y de la nueva fiscal nombrada por el propio Congreso del Estado. Para ello, precisamente, tenemos aquí al abogado Pablo Morales Falcón, quien tiene todo el hecho de esta destitución de lo que es el fiscal general. Si me permites, te comunico con él, es el abogado Pablo Morales Falcón. Muchas gracias, colega Morales. Abogado Morales Falcón, le agradezco platicar con ABC Radio en Jalapa y en la República Mexicana. La razón por la cual dimitió o el Congreso local persuadió a Winkler a dejar el encargo fue porque no acreditó el control de confianza, y con eso es suficiente para que no se le restituya en la Fiscalía. Bueno, antes que nada, gusto saludarte, Federico, y gusto saludar al auditorio. Primero decir que esta acción a todas luces resulta inconstitucional y además ilegal, lo que realizó la Comisión Permanente, en razón de que no existe fundamento ni en la Constitución ni en la ley que les faculte para realizarlo. De hecho, un artículo que ellos citan en su última fracción, donde hace referencia que lo están realizando en razón de todas las facultades que le otorga la Constitución de manera expresa. Entonces, en ese sentido, en ninguna parte de la Constitución de Veracruz existe esa facultad expresa de la Comisión Permanente para realizarlo. Por otra parte, si bien es cierto que alegan o argumentan que existe finalmente un incumplimiento de una obligación constitucional por cuanto hace a la certificación, de acuerdo a lo que se establece como requisito para participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, también es cierto que hasta este momento pues, no ha sido del conocimiento ni siquiera, debo entenderlo así, de la propia página del Congreso donde se evidencie este hecho, ni tampoco a la comunidad en general. Por tanto, quiero decir que lo que estamos viviendo en Veracruz es algo que finalmente no es nuevo, simplemente es me parece que es un ejercicio más político que constitucional y legal, que dado que el propio fiscal Jorge Winkler, él llegó después de haber sido destituido, después de haber sustituido al ex fiscal Luis Ángel Bravo, quien originalmente, constitucionalmente, había sido nombrado bajo el procedimiento que establece la propia Constitución para este ejercicio de 9 años. Sin embargo, alrededor de año y medio, fue sustituido por el fiscal Winkler por otro periodo de 9 años. Recordar también el nombramiento del fiscal anticorrupción, Marcos Eben, que de una manera vergonzante en el último momento fue igualmente nombrado, pues realizando una vez más una perversión de la Constitución y de la propia ley. Me parece que aquí es un tema donde todos los actores políticos en Veracruz pues han sido en su momento corresponsables de esta inobservancia. A mí me parece, y creo que no se necesita ser un experto en términos de derecho, que este acto sin duda alguna fue inconstitucional e ilegal. Ahora, dice la información, abren la puerta para el regreso de Winkler a la Fiscalía si Jorge Winkler Ortiz muestra su certificación en el sistema, él simplemente será restituido en su encargo, o podría apelar o recurrir, abogado, al Poder Judicial para asegurar esa condición. Sí, así es. Bueno, de hecho, entendemos que Jorge Winkler ya intentó una acción buscando la protección de la justicia federal. Sin embargo, esta demanda de juicio de amparo no le fue admitida por ser, de manera evidente, pues que no cumplía con los requisitos para que esto fuera así. Sin embargo, me parece que el trámite debe realizarlo ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, y después de esa resolución, cualquiera que fuera, bueno, pues podría quizá una vez más intentar la protección de la justicia federal. Por otra parte, no hay que olvidar que en este momento se encuentra vigente una suspensión que le fue otorgada de igual manera por un órgano jurisdiccional federal para impedir que fuera removido en términos del artículo 67, fracción primera, en su último párrafo. Sin embargo, bueno, aunque este no es el caso, dado que aquí apelan al artículo 41, los efectos son similares. Entonces, es probable que por ahí intente el licenciado Jorge Winkler esta revisión en cuanto a la medida que otorgó el juzgado federal. Entonces, en su perspectiva, ¿fue legal, abogado o no, la separación del encargo de Winkler? Bueno, pues en mi opinión me parece que fue inconstitucional e ilegal. Sin embargo, bueno, ya es un acto consumado y ahora le corresponde a los afectados en esto el recurrirlo ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Sin embargo, yo quisiera aquí hacer una reflexión. Aquí creo que el tema, más que un tema de personalidades, creo que es un tema de instituciones.
y me parece que la ciudadanía en general y los medios de comunicación deberíamos estar atentos a que se respetaran y fortalecieran las instituciones y que de ninguna manera se dinamitaran a través de acciones inconstitucionales e ilegales. Y esto no tiene que ver con partidos políticos, porque todos, en particular, dado que todos los partidos políticos que han ocupado el poder, por lo menos en Veracruz en los últimos años, de una manera u otra, han hecho exactamente lo mismo. Ahora, hay una orden de aprehensión contra Winkler, como se venía estableciendo antes de su remoción por parte del Congreso local. Eso lo desconozco, no podría aseverarlo, digo, eso ya se le correspondirá a las autoridades el darlo a conocer con oportunidad o bien ejecutarla si es que ya existe. Vamos a regresar entonces, abogado, a la comisión permanente del Congreso local que afirma contar con la facultad para remover al fiscal a través de la figura del juicio político y la declaración de procedencia se tenía contemplada de cualquier forma esa remoción. Sí, bueno, aquí de lo que estamos hablando, de acuerdo al argumento que da en este caso la Diputación Permanente a través de su presidente y el secretario, y que aparece en un video, no así la Gaceta, que no aparece publicada en la página oficial del Congreso del Estado de Veracruz. Sin embargo, en el video de la sesión, lo que escuchamos como argumento para esta separación temporal es en el ejercicio de una medida cautelar, es la palabra que emplean, de una medida cautelar, ejerciendo erróneamente, me parece, una especie de control de constitucionalidad donde que únicamente le compete, en todo caso, al Poder Judicial, y que en este caso sería el Poder Judicial de la Federación, y por aquellos casos que no le estén reservados a ellos, sería al Poder Judicial del Estado de Veracruz. Sin embargo, así lo hicieron. La pregunta es, de manera concisa, y creo que sería interesante conocerla por parte de algunos de los diputados que participaron en esta sesión, ¿cuál es el artículo de manera precisa en el que se fundamenta este acto de la Comisión Permanente? No hay que olvidar que los servidores públicos, y más aún los diputados, no pueden hacer más allá de lo que la propia ley de manera expresa les confiere. No pueden hacer más, tampoco menos. Cuando se hace finalmente esto, bueno, pues está finalmente realizando un incumplimiento, un deber legal o un abuso de autoridad, o finalmente esta extralimitación de lo que ellos llaman de buscando proteger el interés o el derecho difuso de los ciudadanos veracruzanos, y estoy empleando sus propias palabras, me parece que fue una extralimitación de la propia Comisión Permanente, sin que esto signifique la inobservancia del cumplimiento de la obligación constitucional de Jorge Winkler por cuanto hace a su certificación en términos de esa ley que regula finalmente al sistema de seguridad pública en el país. Gracias, abogado, por atender a través de Pepe Morales la llamada con ABC Radio 760 Cuadrante, y buenos días para usted. Muy buenos días para ti, Federico, y para todo el auditorio. Vamos a la información nacional. En esta ocasión, 9:53, y a propósito es Livia Carvajal, el responsable editorial, entre otros, de la organización de Antorcha Campesina. Le agradezco esta comunicación y buenos días. Buenos días. Platíquenos acerca del contenido editorial del movimiento y cuáles son sus propósitos, qué se orienta en esa condición. Bueno, la intención de la organización es precisamente rescatar la literatura y ponerla al servicio de la gente, que se acerque a ella, la cultura, que se acerquen a la gente temas que usualmente no están en su agenda. Por ejemplo, en este caso, el libro de poesía, que conozca cuáles son los elementos, los rudimentos de la poesía para que pueda entenderla y para que pueda aplicarla en su vida cotidiana. Recientemente, el dirigente de esta organización, Aquiles Córdoba Morán, presentó un libro hace 2 días de ello que nos resume, porque la lucha social se hace dentro de la vocación literaria, como se interpreta fue el contenido de este libro. ¿Me podría repetir la pregunta? Que el dirigente del movimiento Antorcha Campesina, a través de su vocero, presentó hace 3 días un libro. ¿Cuál será el alcance y qué contiene este último? Bueno, este último libro, que es el de poesía y lenguaje, habla precisamente sobre eso, sobre la importancia de que el pueblo, de que la gente
conozca la poesía porque eso lo sensibiliza, eso lo hace más sensible a los problemas generales del ser humano, lo hace un ser más capaz de entender su realidad y por tanto de transformarla. Esa es la importancia de este nuevo libro que se presenta. El alcance, nosotros queremos que llegue a todos los rincones del país, que toda la gente que pueda lo adquiera y además aprenda algo de él. Colega, ¿algún comentario que desees agregar? Pues nada, espero que todos sus radioescuchas lo puedan adquirir. Yo sé que van a aprender bastante de este libro, que van a sacarle muchas enseñanzas, no solo de carácter literario, no solo de carácter poético, sino enseñanzas de manera general de qué pueden hacer ellos para transformar la realidad, sobre todo la realidad actual en la que está viviendo México. Muchas gracias por esta intervención y buenos días. Buenos días, muchas gracias. De acuerdo con el Plan de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, hay un reconocimiento de que las distintas formas de violencia contra ellas son un problema que no atiende en su exacta dimensión el Estado mexicano. Y hay regiones donde las mujeres viven un viacrucis permanente. El informe de registro tiene 40,000 personas desaparecidas, más de 100,000 fosas clandestinas y 26,000 cuerpos sin identificar, y entre esos existe un elevado número de mujeres. Durante el primer cuatrimestre de este año se registraron 311 feminicidios en el país, 16 feminicidios más que en el 2018. Generalmente los cuerpos de estas chicas se ubican en fosas y son 750 carpetas de investigación por homicidios cometidos contra mujeres. Nos vamos, mejor fin de semana, y a continuación siga usted con el espacio del Ángel de la Salud. Gracias, ingeniero, por tu apoyo, y a seguir, por supuesto, con la programación incluyente, plural, solo en ABC Radio, 760 al cuadrante. Buen día para todas y todos.